Buenos días para todos. Eh, Nuevamente un gozo, un privilegio estar con ustedes compartiendo de la palabra de Dios, estudiando las Escrituras a través de la confesión de fe. Hace ya varios domingos habíamos empezado un tema que tiene que ver sobre la divina providencia. La divina providencia. Y vamos a ponernos en las manos del Señor para comenzar y que podamos ser instruidos por el Señor, por su palabra en esta hora. Oremos. Dios bueno, misericordioso, maravilloso, eterno Señor, solo tú eres digno de toda gloria, de toda adoración. Gracias te damos, Señor, por tu gran poder, tu gran misericordia en favor nuestro. No nos has pagado conforme a nuestras obras, Señor, sino que nos has amado desde la eternidad en Jesucristo. Y es en Él, Señor, que estamos completos. Y es en Él, Señor, que ahora nos acercamos también para rogarte que tú vengas al encuentro de tu pueblo este día. Que nos visites, Señor, que nos hables ahora en el estudio, también en la prédica, Señor. Que tú vengas a nosotros, oh Dios, te lo rogamos, que podamos ser edificados con tu palabra, nutridos para nuestra edificación y para la salvación también de otros. Te lo rogamos, Señor. Usa a estos débiles hombres solamente como instrumentos en tus manos. Te lo rogamos en Jesucristo. Amén. Amén. Bien, hermanos, entonces, ¿alguien recuerda qué dijimos o qué se dijo sobre la divina providencia? ¿Qué definición podemos dar acerca de la divina providencia? Algunos, recuerdo, dieron algunas buenas definiciones incluso. Su voluntad. Su voluntad. Ok. Tiene que ver con su voluntad, sí, sobre todas las cosas. Muy bien. ¿Algo más? Oh, sí. Ahí está, ¿no? Es su gobierno soberano sobre todas las cosas de acuerdo a su decreto. Ahora, ¿qué relación? Voy a cambiar entonces la pregunta para hacérsela mejor. Sí, porque esa estaba muy fácil, ahí está la respuesta. ¿Qué relación tiene la divina providencia con el decreto de Dios? Sí. Yo pienso que el decreto fue lo que Dios ha decretado y la divina providencia es la acción del decreto. Exactamente. El decreto, como ya vimos, tiene que ver con aquello que Dios planeó. ¿Desde cuándo? Desde antes de la creación, ¿no? Desde antes de la fundación del mundo. Ahora, la divina providencia, como dice el hermano Jesús, tiene que ver precisamente con el ejercicio de ese decreto, ¿no? Con el poner o trazar el plan ya en acción. Como, por ejemplo, cuando los candidatos en la política hacen campaña, ¿no? Entonces prometen X, Y, Z. Bueno, esos son sus pensamientos. No más que como ellos no son Dios, seguramente no van a cumplir muchos de ellos. Pero Dios es Dios. Entonces, Él todo lo que pensó, todo lo que planeó desde la eternidad, ahora en el tiempo, creo que es correcto decir eso, ahora en el tiempo Él lo está llevando a cabo. Y eso es
la divina providencia, es el ejercicio de su decreto, de lo que Dios ha decretado. Si conectamos esto, por ejemplo, con el tema de la elección, entonces Dios en la eternidad decretó quiénes iba a salvar, ¿no? Ahora en el tiempo, Él por medio de la predicación salva a aquellos que decretó salvar desde la eternidad. Se entiende el punto, ¿verdad? Muy bien, entonces, esa es la relación que tenemos entre el decreto de Dios y su divina providencia. Tiene que ver con ese gobierno soberano hoy día, actualmente, sobre todas las cosas. La vez pasada vimos estos textos que están ahí, que nos hablan acerca de quién es el autor de la providencia, ¿no? Por supuesto, el autor de la providencia no puede ser otro que el mismo que decretó todas las cosas, ¿no es cierto? O sea, Dios no puede haber dejado esto al azar, ¿no? O sea, bueno, yo planeo o Dios planea algo y lo deja a la aventura a ver si ocurren o no las cosas, al destino de los hombres, como algunos dicen, no. Entonces es el mismo Dios que decretó todas las cosas, el mismo Dios creador de todas las cosas, es el mismo que ahora en nuestro tiempo, en nuestros días, lleva a cabo ese plan de gobierno, se puede decir, ese plan de gobierno. Ok, hermanos. Ahora avancemos un poco más y veamos el fundamento de la providencia, el fundamento de la divina providencia. La confesión nos deja saber, y claro, obviamente ahí están los textos que vamos a revisar, que el fundamento de la providencia no es otro que su infinito poder y sabiduría. Su infinito poder y sabiduría. ¿Qué vemos aquí? A ver, ahí en esas tres palabras, ¿de qué estamos hablando ahí, por cierto? ¿O qué les recuerda más bien? Exactamente, los atributos de Dios. ¿Se dan cuenta, mis hermanos? Cuando hablamos de Dios, independientemente del tema que estemos tratando, necesariamente tenemos que caer en quién es Dios, ¿no? En quién es Él, su ser, su existencia, sus atributos. Y aquí tenemos exactamente eso, algunos de esos atributos de Dios. Dice su infinito poder y sabiduría. Y es que definitivamente si no fuera por el infinito poder, hay que destacar esa palabra infinito, porque el poder de Dios no tiene límites, no, ¿verdad? Él es infinito en su ser, Dios. Por eso es incomprensible para nosotros, ¿verdad? Él es infinito completamente, y no solo infinito en cuanto a tiempo, claro, Él es eterno. Infinito en cuanto a espacio, bueno, Él lo llena todo, ¿no es cierto? Él es inmenso, Él es trascendente, pero en todos sus atributos Él es infinito. Y esto otra vez tiene que ver con la simplicidad de Dios, ¿no? Él es todo en conjunto. No podemos separar, no podemos distinguir uno de otro. No, Él es todo. Entonces, cuando hablamos de su poder y sabiduría, tenemos que decir que estos también son ¿qué? Infinitos, o sea, corresponden a su carácter, a su esencia. Dios es de un poder infinito. Nada lo limita a Él para hacer todo lo que le place, es lo que hay que decir. Como dice el Salmo 115, nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. O sea, Él no tiene límite en cuanto al poder para hacer todo lo que le place. Sí, todo lo que Él quiere, lo que es conforme a su voluntad, en otras palabras. Y por supuesto también es infinito en sabiduría, ¿no? No solo porque conoce todas las cosas, eso tendría un poco más que ver con su omnisciencia,
¿verdad? El hecho de que Él conozca todas las cosas, todas las posibilidades, incluso aquellas que no son pero que pudieran haber sido, Él las sabe absolutamente todas. Pero eso corresponde un poco más a su omnisciencia. Y aunque eso también es verdad, la palabra sabiduría, como vimos cuando estudiamos los atributos de Dios, tiene que ver más que todo con las decisiones que el Señor toma, con lo que Él ha planeado y con lo que Él lleva a cabo. Porque Él sabe qué es lo mejor, tanto para nosotros, su iglesia, y qué es lo mejor principalmente para su gloria. Entonces, en ese sentido, Él es infinito en sabiduría. De pronto algunos de ustedes han escuchado hablar al pastor Sergio Ruiz, él es de la Iglesia de la Gracia en Medellín, junto con el pastor Julio, que él ya ha venido aquí. Pero quiero destacar algo que él resalta mucho, y es la capacidad dramática de Dios. No sé si algunos de pronto han escuchado ese término, la capacidad dramática de Dios. Y es que Dios ha planeado todo, mis hermanos, ha planeado todo de tal manera que aunque para nosotros o desde nuestra perspectiva parece que se estuvieran saliendo las cosas de control, Dios en ninguna manera ha perdido el control de nada. Él, lo que pasa es que es infinitamente sabio y sabe cómo traer más gloria para sí. O sea, entre más ellos están llevando la serie del libro de Génesis, y una de las constantes que se ve, y no solo en Génesis, lo vemos en todas las escrituras, especialmente en el Antiguo Testamento, pero una de las constantes que vemos allí es cómo Dios ha hecho una promesa desde Génesis 3:15, pero luego vemos a través de la historia cómo Dios mismo pone en riesgo esa promesa. Y cómo Dios mismo luego salva. ¿Ven? Quizás desde la perspectiva humana pareciera que se están saliendo las cosas de control, pero no para Dios. Porque Él, en su sabiduría, sabe que esa es la forma para llevar a cabo su de gobierno. Solo a manera de ejemplo, y de hecho lo estoy trayendo ahorita, hermanos, porque lo acabo de escuchar. Por ejemplo, cómo Dios utiliza una familia disfuncional y llena de pecado, como es la familia de Jacob, para empezar una familia polígama, algo que no es correcto, pero como una familia polígama llena de idolatría, de envidias. Ustedes conocen la historia, no voy a entrar en los detalles, pero cómo Dios se vale de ese escenario tan crítico desde una perspectiva humana lamentable, y cómo Dios usa todo para de ahí seguir adelante con su plan de redención. Es increíble lo que Dios hace, y eso tiene que ver ¿con qué? Con su infinita sabiduría. Su sabiduría está muy por encima de lo que para nosotros es sabiduría. Ahora, veamos entonces, hermanos, algunos de estos textos. Bueno, no todos, no son. Vamos a ver estos 3 textos que aparecen en pantalla, que nos hablan precisamente acerca de ese poder y de esa sabiduría que Dios usa para llevar a cabo su plan, ¿no? Para llevar a cabo su decreto, en otras palabras. Entonces, en primer lugar, tenemos el Salmo 66. Déjeme ver si lo puedo proyectar. El Salmo 66. Y ahorita miro los versículos. 66. Versículos 3 al 7. Ok, Salmo 66, versículos 3 al 7. Decid a Dios cuán asombrosas son tus obras.
Bueno, obviamente esto es una alabanza, ¿no? Ustedes se dan cuenta cómo empieza el Salmo. Aclamad a Dios con alegría toda la tierra, cantad la gloria de su nombre, poned gloria en su alabanza. Y aquí viene entonces la razón de esta alabanza, la razón. Decid a Dios cuán asombrosas son tus obras. Ahora, cuando habla de tus obras, el Salmo, ¿a qué nos lleva, a dónde nos remite esa palabra? Cuando pensamos en las obras de Dios. Bueno, la creación, y definitivamente ahí está contemplada la creación, ¿no? Esa fue bueno, para nosotros se puede decir, esa fue la primera gran obra de Dios, ¿no? La creación. Pero mis hermanos, el texto de hecho no está limitando las obras allí a la creación. Eso es parte de, pero no es solamente eso. Cuán asombrosas, está hablando en presente, son tus obras, o sea, hoy día, en el presente. Porque Dios sigue trabajando. Ese es otro tema, pero hay algo interesante, y es que en Génesis 2, después de que termina la creación, ustedes saben, dice que Dios, ¿qué hizo el séptimo día? Descansó de toda obra que hizo. La pregunta es, ¿Dios sigue descansando? Dice el Señor Jesucristo en Juan, mi Padre hasta ahora trabaja y yo también. O sea, Dios descansó, sí, en el sentido de las obras de creación, de lo que Él hizo durante esos 6 días. De eso descansó. Y de hecho lo tenemos como ejemplo para nosotros. Eso ya lo vemos luego en Éxodo 20, etcétera, etcétera. No es mi punto. Pero lo que quiero rescatar aquí es que Dios sigue actuando. Dios sigue trabajando. Y cuando el Salmo dice, cuán asombrosas son tus obras, se está refiriendo a lo que Él sigue haciendo en el tiempo. Por la grandeza de ¿qué? De tu poder. ¿Cuál es el fundamento de la divina providencia? Su infinito poder. Aquí está alabando su poder. Se someterán a ti tus enemigos. Toda la tierra te adorará y cantarán a tu nombre. Venid y ved las obras de Dios, temible en hechos sobre los hijos del hombre. En fin, vemos entonces aquí que ese fundamento o esa base de la divina providencia es el poder de Dios, el poder de Dios. Pero ahora veamos el Salmo 145, ese está un poquito más extenso. El Salmo 145. Del 1 en adelante, del 1 al 16. Este es un canto que nosotros tenemos aquí, ¿no? ¿Recuerda? Te exaltaré, mi Dios, mi Rey. Es este salmo el que estamos cantando. Lo bonito de los himnos bíblicos, que sin querer memorizamos la palabra. Aunque deberíamos hacerlo queriendo también, ¿no? Pero es la Biblia cantada. Dice el Salmo 145, te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable, incalculable, indescriptible, es la idea. Es inescrutable. Generación a generación celebrará ¿qué cosa? Tus obras. Ya dijimos, no está limitado a la creación, está incluida, pero no solamente es la creación.
Esas obras tienen que ver otra vez con el gobierno soberano de Dios sobre su creación hoy día. Generación, y mire cómo dice, generación a generación, ¿se dan cuenta? O sea, que las obras, los hechos portentosos de Dios que vieron los patriarcas y luego que vio Israel en Egipto y en el desierto y luego David y así sucesivamente, hasta los apóstoles incluso, y luego la iglesia. Generación a generación, ¿qué dice? Celebrará tus obras. ¿Por qué? Porque seguimos viendo el control soberano de Dios sobre todas las cosas. Eso no fue solamente allá, cuando David escribió el Salmo. No. Eso no fue solamente allá, cuando Moisés hizo milagros. No. Eso sigue siendo hoy día. Dios sigue teniendo el control de todas las cosas. Generación a generación celebrará tus obras y anunciará, ¿qué cosa? Tus poderosos hechos. Un Dios que es infinito en poder. En la hermosura de la gloria de tu magnificencia y en tus hechos maravillosos meditaré. Mis hermanos, hace 8 días, por ejemplo, también el hermano Jesús nos estaba hablando estaba introduciendo a la obra de la creación, ¿no? Específicamente. Y vemos, hermanos, que contemplar la maravilla de lo asombroso y lo maravilloso de las obras de Dios, eso a nosotros nos debe llenar de alegría, nos debe llenar de adoración, ¿no? Ahora, quizás me estoy adelantando, pero la pregunta para hacer es, ¿cuál obra, hermanos, piensen ustedes, cuál obra es más digna de celebrar? La salvación, ¿no es cierto? El Señor sigue trabajando. El Padre, el Hijo y el Espíritu también sigue trabajando. Porque de hecho es el Espíritu el que nos regenera, el que nos hace una nueva creación. ¿Se dan cuenta, mis hermanos? Dios sigue trabajando. Y esa obra de la regeneración, por un lado, esa obra de la cruz, por otro lado, esas obras tenemos que seguirlas celebrando porque Dios sigue salvando. Y la prueba de eso es ustedes y yo, ¿cierto? Dios sigue salvando, Dios sigue teniendo control de todo, Dios sigue actuando. Versículo 6, mire cómo dice, del poder de tus hechos estupendos hablarán los hombres. O sea, es que en realidad no hay palabras para describir lo maravilloso, lo asombroso de las obras de Dios. Estupendos. Y yo publicaré tu grandeza, proclamarán la memoria de tu inmensidad, de tu inmensa bondad, y cantarán tu justicia. Versículo 8. Clemente y misericordioso es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. ¿Ven que aquí está incluido esto de la salvación? ¿Qué significa que Jehová es lento para la ira y grande en misericordia? Bueno, significa eso mismo, que Dios, siendo un Dios justo, santo, bueno, todopoderoso, Él simplemente hubiera podido mandarnos a todos al infierno y eso hubiera sido para la alabanza de su gloria, de su justicia. ¿No es cierto? Pero no solo es eso. Dios es misericordioso, es lento para la ira y grande en misericordia. Él también se complace
o se deleita en la salvación de sus hijos. Bueno es Jehová para con todos. Aquí, de hecho, es un poco más amplia la idea. Bueno es Jehová para con todos y sus misericordias sobre todas sus obras. ¿Por qué el Señor no consume la tierra hoy mismo y ya, los santos nos vamos con Él y los demás para el infierno? ¿Por qué no? Por su misericordia. Por su misericordia. Dios hace salir el sol esta mañana tan bonita. Sobre los santos solamente, ¿verdad? No, sobre los malos también. Y la lluvia que viene mañana también es sobre todos. Así que la misericordia de Dios en ese sentido también es universal. Tiene que ver con esa misericordia prometida allá en Génesis 9, después del diluvio. Y dice, bueno es Jehová para con todos y sus misericordias sobre todas sus obras. Te alaben, oh Jehová, todas tus obras y tus santos te bendigan. Sí, porque aunque la misericordia o esa misericordia universal se extiende sobre toda la creación, sobre todos los hombres, no todos los hombres están en capacidad de adorarlo. Porque no todos los hombres están en capacidad de reconocer que Dios es Dios y que Él es soberano sobre todas las cosas. Pero tus santos sí. La gloria de tu reino digan, ¿y qué? Y hablen de tu poder. Así que mis hermanos, vamos viendo que de hecho es menester para nosotros meditar en las obras de Dios, contemplar las obras de Dios y anunciar las obras de Dios. Parece que estoy como en una prédica. Yo creo que es costumbre, pero es la idea, hermanos. Vamos aprendiendo, ¿no? Estamos siendo instruidos, pero también vamos aplicando el mensaje, ¿verdad? Ok, hermanos, Y veamos otro texto que tenemos aquí. Es Hebreos, capítulo 1 y versículos 1 y 3. Hebreos capítulo 1. Y los primeros 3 versículos. Yo creo que no hay que abundar mucho. Ya hace como 3 meses pasamos por ahí, ¿no? ¿Recuerdan? Hebreos. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, y aquí viene la razón de por qué traigo el texto. Nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. O sea, vamos viendo que este Hijo, por un lado, es el heredero de todo, ¿no? Esa es la promesa. A Él se le prometió ser el heredero de todas las cosas. Pero no solamente es el heredero, Él también es ¿qué? Creador. Dice que por Él hizo también el universo, ¿no? El cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, este es uno de los textos más claros en cuanto a la divinidad del Hijo. ¿No es cierto? Está claro como la luz del mediodía. Dice que es el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia. Él es Dios. Y quien sustenta todas las cosas, ¿con qué? Con la palabra de su poder. O sea que la razón, hermanos, amigos que están aquí o que escuchan, la razón de por qué el universo mantiene un orden tan asombroso que los mismos científicos se admiran,
los astrónomos, etc. Y la razón de por qué nuestros cuerpos se mantienen tan perfectos en toda su composición, como podrían decirnos los biólogos, los médicos, y la razón de por qué se sostiene toda la creación en un orden tan magnífico es por una sola causa. Claro, le han puesto nombres a las leyes de la naturaleza, ¿no es cierto? Está bien para poder distinguir una cosa de otra, ¿no? Para poder distinguir la rotación de la traslación, por ejemplo. Está bien darle nombres a esas leyes. Pero la razón de por qué se sostienen todas las cosas en un orden tan perfecto, y esto no ha sido un caos, es por la palabra de su poder. ¿Por la palabra de quién? De Dios o de Cristo, ¿no es cierto? La palabra de Cristo que sostiene todas las cosas. Bien, mis hermanos, este es el fundamento de la divina providencia, su infinito poder y sabiduría. No sé si hasta aquí tienen preguntas, comentarios de lo que hemos dicho. Cuando nadie dice nada es porque entendieron todo. O no entendió nada. Bueno, espero que se vaya entendiendo, ¿no? Bien, mis hermanos, entonces avancemos un poco más y hablemos de la esencia de la providencia. La esencia de la providencia. En otras palabras, ¿qué es la providencia como tal, en su esencia? Ya lo dijimos cuando hablamos acerca de la definición de la divina providencia, ¿verdad? Pero aquí tenemos, como digo, las palabras y los textos que nos ayudan a ver un poco mejor la esencia de la providencia. Y es que la providencia, hermanos, no es otra cosa que sostener las cosas, dirigir el curso de las cosas. O sea que ya dijimos, las cosas no ocurren por el azar, no. Hay una teoría de que el sol se está acercando un poco más. Bueno, puede que sí, puede que no, eso no sé, quizás no tenga mucho peso. Y dicen que de esa manera pues todos vamos a ser consumidos. No sabemos a ciencia cierta. Pero lo que sí sabemos es que detrás del sol hay uno que lo sostiene, que lo dirige. Sí. O sea, si el sol emitiera un poco más de energía que la que emite, seríamos consumidos. Eso es verdad. Eso es verdad. ¿Quién lo controla? Exactamente. Él sostiene, Él dirige, Él dispone y gobierna. De tal manera que nada se sale de su control. Sí. Nada se sale de su control. Los presidentes sostienen, dirigen, disponen y gobiernan de una nación, ¿no es cierto? Y por ejemplo, si el presidente de Estados Unidos dijera que va a entrar en guerra, no solo él va a entrar en guerra, todos entramos en guerra, querámoslo o no. Sí, sin embargo, él no está en capacidad de sostener, dirigir y gobernar todas las cosas y de una manera tan perfecta, ¿no? Eso solamente lo puede hacer el Señor. Veamos entonces aquí, hermanos, algunos textos que nos hablan de la esencia de la providencia. Entonces, en primer lugar, hermanos, veamos el Salmo 135, versículos 5 y 7.
Salmos 135 y versículos 5 al 7, ¿no? Porque yo sé que Jehová es grande y el Señor nuestro mayor que todos los dioses. Todo lo que Jehová quiere, ¿qué dice? No tiene impedimentos, ¿verdad? Los presidentes sí tienen impedimentos, sí saben, ¿verdad? Claro, hay un Congreso, ¿verdad? Un Senado, hay una corte también, ¿no? Dios no, todo lo que quiere, lo hace. ¿En dónde? En los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos, es decir, en todo lugar, en todo lugar. Hace subir las nubes de los extremos de la tierra, hace los relámpagos para la lluvia, saca de sus depósitos los vientos. Vemos entonces aquí, mis hermanos, en este salmo, cómo Dios dirige. Que si nos viene una tormenta mañana, es porque el Señor la mandó. Y debemos estar satisfechos con ello, ¿no? Hace los relámpagos para la lluvia, saca de sus depósitos los vientos. Sostiene, dirige, gobierna. Otro texto es Isaías 46. Isaías 46, versículos 9 al 11. Isaías 46. Ok. Versículos 9 al 11. Acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí. Y mire la conexión, la pregunta que les hacía al principio, ¿no? ¿Qué conexión tiene el decreto con la providencia? ¿Recuerdan? Sí. Mire cómo responde aquí Isaías, versículo 10. Que anuncio lo por venir ¿desde cuándo? Desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. ¿Eso con qué tiene que ver? Que anuncia desde la antigüedad, desde el principio, lo que aún no es hecho. Con su decreto. Que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Esa es su providencia. Aquello que él planeó, ahora lo lleva a cabo, ahora lo ejecuta en el tiempo. Haré lo que quiero. Que llamo desde el oriente al ave y desde la tierra lejana al varón de mi consejo. Yo hablé y lo haré venir. Lo he pensado. ¿Y qué? Y también lo haré. Entonces, yo creo que también este texto nos deja fuera de dudas ese gobierno soberano sobre todas las cosas y esa conexión que tiene con el decreto de Dios, como lo que Él planeó desde la antigüedad, desde el principio, ahora Él lo lleva a cabo, ahora lo ejecuta en el tiempo. Daniel, este es un texto un poco más conocido, ¿verdad? Daniel capítulo 4. Daniel capítulo 4 y versículos 34 y 35. Ustedes conocen el contexto, ¿no? ¿Quién está hablando ahí en Daniel 4? Nabucodonosor, el rey de Babilonia, ¿no? El gran emperador. Ok. ¿Y qué pasó con Nabucodonosor? ¿Recuerdan la historia? ¿Qué tenía este hombre poderoso? ¿Qué podemos decir? Mucho que orgullo.
demandaba adoración, ¿no? Como el gran emperador. Muy bien. Entonces, este hombre lleno de arrogancia, lleno de orgullo, demandando adoración, ¿qué le pasó? ¿Recuerdan? ¿Y cómo llegó a esa conclusión? ¿Cómo? Sí. Esta es una historia interesante. Dios, quien es el soberano, convierte a este hombre por un tiempo en una bestia, ¿recuerdan? En una bestia, literalmente, mojado con el rocío del campo, comiendo frutas y hierbas como los animales, etcétera. Igualito. Y después de un tiempo, como dice aquí el texto, versículo 34, más al fin del tiempo, eso está inmediatamente después, ustedes pueden ver el versículo 33, cuando dice que su cuerpo se mojaba con el rocío, hasta su pelo creció como plumas de águila y sus uñas como las de las aves. Más al fin del tiempo, o sea, cuando Dios levanta, vamos a decir, esa prueba, ese castigo sobre él, más al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue devuelta y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre. Y aquí viene el punto nuestro, cuyo dominio es ¿qué? Sempiterno, y su reino por todas las edades. O sea, aquí vemos al más grande de los hombres, se puede decir, al más grande de los hombres en ese tiempo, reconociendo que había uno que estaba por encima de él. ¿Sí? Ahora, nota, no estamos hablando precisamente en términos de salvación. Estamos hablando simplemente de que Dios humilla a este hombre para mostrarle que él no era el Todopoderoso. Ese es el punto. Que por encima de él había uno más alto. Y por eso termina de esta manera, concluyendo esto. Todos, versículo 35, todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Ustedes, hermanos, que han viajado en avión, yo creo que ustedes cuando ya van como a 30,000 pies de altura y miran para abajo, si es que pueden ver, bueno, no se ven las personas, ¿no? Y si se ve, por ejemplo, no sé, un río, allá abajo se ve como un hilito nomás, ¿no es cierto? Y si se ven los edificios, se ven como de cartón, ¿no? Como una maqueta. Ahora, ¿se imaginan ustedes, hermanos, delante de este Dios que está por encima de los cielos? Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Y Él hace según su voluntad. ¿En dónde? En el ejército del cielo. ¿Y cuál es el ejército del cielo? ¿Qué? Ángeles. Los ángeles. Ellos son el ejército del cielo. E incluso ahí puede incluirse los ángeles caídos. Sí, porque Dios también tiene control sobre ellos, ¿recuerdan? Ya pasamos por ahí. Pero bueno, Dios hace según su voluntad en el ejército del cielo. Aún los demonios hacen la voluntad de Dios. ¿Y en dónde más? Y en los habitantes de la tierra. Y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? O sea, no. Para Dios no hay impedimentos. Él todo lo que quiere, lo hace. Eso es su divina providencia, en esencia. Él sostiene, Él dirige, Él controla, Él gobierna
a sus anchas, como Él sabe que es mejor y para su gloria, que eso tiene que ver con su sabiduría. Muy bien. Y bueno, hay 2 textos más, pero no sé si vas a decir algo. Si le dan sonido, por favor. Gracias. Sí. Mira, ha estado esperando que se tocara el punto ahorita que mencionaste lo de los ángeles caídos, lo de Satanás, porque cuando hemos estado hablando de la providencia de Dios, de los decretos de Dios, la pregunta que siempre se hace, me extraña que nadie la preguntara, es ¿y el diablo qué? ¿Qué con el diablo? Por ejemplo, en Dios, que es un Dios de drama, y me encanta esa definición, porque siempre deja llegar las cosas al último de la escena. Nos imaginamos Dios diciéndole a Adán que podía pecar. No, le dio un mandamiento, que solo esto no lo hicieras. Ahora, si estuviéramos viendo la escena cuando Satanás se presenta en la víbora a Eva y comienza a quererla hacer caer, todos hubiéramos estado, no, Eva, no la coma, no. Entonces, en ese punto, Eva la comió y el hombre también. Pero la pregunta es, ¿por primera vez Dios perdió? ¿Se le salieron de control las cosas a Dios? ¿Fallaron sus decretos? ¿Su providencia fue pisoteada? Ahí está el punto. Entonces, la respuesta es no, obviamente. ¿Por qué? Porque siempre que estemos hablando de esto, como ahorita que mencionaste ese texto, tenemos que tener en cuenta que el diablo lo crió Dios, le sirve a Dios y es el diablo de Dios, como bien lo entendió Lutero. El diablo es el diablo de Dios. Y el diablo, Dios hasta en el diablo tiene un propósito. Nosotros ni siquiera tuviéramos idea de qué sería gracia, misericordia, ¿verdad? Si no fuera porque Dios crió al diablo también. Para mostrar otros atributos de Dios que son tan hermosos, que brillan a la luz de la maldad de las tinieblas, de Satanás. Entonces también debemos que tener claro, ¿por qué? Porque existen textos que parece que nos sacan de onda cuando dijiste tú, Dios todo lo hace, todo lo que quiere ha hecho, y luego decimos nosotros, la Biblia tiene textos, por ejemplo, cuando dice, y Satanás nos estorbó, dice Pablo, para no ir. Y luego vemos nosotros que Satanás ciega el entendimiento de los incrédulos para que no crean el mensaje. ¿Por qué? Porque Dios los abandonó y el diablo está haciendo lo que Dios le dijo que hiciera. ¿Verdad que los cegara? Porque la Biblia dice, y Dios cegó, Dios endureció, Dios entregó. Ahora, cuando lo hace, ¿quién hace eso? El que hizo para eso al diablo. Sí. Hacer eso. Entonces hay que entender nosotros esta providencia, este decreto, no dejemos afuera al diablo también, para que no tengan tantas ideas, porque si no toda la gente, por ejemplo, viene un huracán, este es el diablo. Bueno, es Dios. ¿Sí me entienden? Si mandó al diablo yo no sé, pero es Dios, ¿verdad? Ay, que se me descompuso el carro, el diablo para toda la gente. Entonces hay que entender nosotros que Dios está haciendo todo eso para darte más gloria y sigue todo lo que dices, pero no tomando en cuenta que el mismo diablo está incluido en esas. Hace poco escuché de alguien, pues ya en el conflicto que hay ahora, ¿no? En Israel. Y la primera palabra que dijo fue, el diablo está metido ahí. Bueno, puede que sí. Eso no importa. Pero sabemos que por encima del diablo está el otro, está Dios, que es el que lo controla todo. Así que eso es importante saber, ¿no? Siempre. Sí, hermano. Ahora que usted mencionaba, bueno, estábamos leyendo el Salmo 135, usted mencionaba que incluso los huracanes, y para continuar con la idea del pastor Ricardo, también vienen de parte de Dios porque Él domina todo eso. Me di cuenta que el versículo 8 de ese mismo Salmo dice, y es algo fuerte, que aunque no nos gusta, pero es la realidad. Dice que Él es quien hizo morir a los primogénitos de Egipto. Entonces, cualquiera podría preguntarse, entonces Dios es un asesino
o Dios es malo. Pero esto también entra dentro de la providencia del Señor, que es lo que estamos hablando. Dice, desde el hombre hasta la bestia, envió señales y prodigios en medio del desierto. Contra ti, Faraón, y contra todos sus siervos, destruyó muchas naciones y mató a reyes poderosos. Entonces, cuando el común de la gente escucha estas cosas y no tienen en cuenta la divina providencia del Señor, que es lo que estamos hablando, entonces viene ese pensamiento de que Dios es malo, de que Dios es injusto, y pues desvían totalmente lo que está hablando Dios en su palabra. Correcto. Sí, yo creo que esto de la divina providencia nos debe llenar por un lado, de más confianza en este Dios que lo controla todo, y de más valor, se puede decir, para hablar cuando tengamos que hablar, ¿no? Con aquellos que tienen ideas erróneas. Sí, entonces en ese sentido, también la divina providencia se puede decir que es el medio el cual Dios usa para llevar a cabo sus decretos. Correcto. Ese sería uno. Y en cuanto a lo que estamos hablando acerca de la esencia de la providencia, yo escuchaba a alguien decir, bueno, si está un ejército afuera de tu casa y tú estás sentado adentro, tienes que estar tranquilo, porque si Dios lo va a permitir que entre, y si no, en ese sentido Dios tiene el control de todas las cosas, y era un comentario nada más acerca de eso. Pues mira lo que pasó cuando los ejércitos de los asirios venían. ¿Qué vio Eliseo? Bueno, ¿qué vio primero Naamán? Giesi, el siervo. ¿Qué vio Giesi? No, antes de eso. ¿O qué pensó Giesi? Nos acabaron aquí. Venía un ejército de miles de hombres ahí, y ellos, ¿y qué? O bueno, Giesi, ¿no? Giesi, aquí hasta aquí llegamos. O sea, eso nos da la perspectiva humana, ¿no? De las circunstancias. Lamentablemente, hermanos, y esto incluso como aplicación, lamentablemente muchas veces nosotros vemos las cosas desde la perspectiva humana y nos olvidamos de la perspectiva divina. Sí. Y por eso tenemos que pedirle al Señor, como Eliseo lo hizo, muéstranos, Señor, muéstranos lo que hay detrás. Claro, no vamos a ver de pronto esa multitud de ángeles como la vio Giesi después, pero vamos a ver o a entender por lo menos que Dios tiene un propósito en todo lo que ocurre en nuestras vidas, ¿no? Y eso debe ser suficiente. Sí. Sí, antes de cerrar, ya se va a terminar el tiempo, me gustaría que nos quedáramos con este texto que sirva. Yo siempre lo recuerdo, pero me gustaría que lo recordáramos. Es confortable, que tiene mucho que ver con esto. Por ejemplo, es Eclesiastés 5, versículo 8. Dice, si opresión de pobres y perversión de derecho y de justicia vieres en la provincia, o sea, en este mundo que cada rato nos quejamos, ay, ganó fulano, ay, perdió sutano, ahora sí se van a poner feas las cosas. O sea, esa es la queja de todo el mundo. Si opresión de pobres o perversión de derecho y de justicia vieres en la provincia, mira cómo dice Dios, no te maravilles de eso, porque sobre el alto, y eso se refiere a los hombres poderosos de la tierra, porque sobre el alto vigila otro más alto, que es el diablo, ¿verdad? O sea, el diablo está por encima de todas esas cosas, dice, más alto, y uno más alto sobre ellos, que es Dios. O sea, los hombres poderosos toman decisiones importantes que afectan a todo el mundo, pero sobre ellos está Satanás, pero sobre ellos dos está Dios. Así es. Bien, hermanos, se nos fue el tiempo. Bueno, no sé si quieren podemos... Jonathan. Pasa el... Rápidamente, mientras hablabas, recordé el texto de Colosenses, capítulo 1, versículo 17. Aquí está Pablo hablando de la preeminencia de Cristo y dice,
y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Y recordé que en este preciso momento Dios está en control. Él está en su trono, sentado en su trono, sosteniendo toda la creación, cuanto más de nosotros, sus hijos, por los que Él murió. Así es, ese es otro texto. También lo tenía, es que mira hermano, la Biblia estamos hablando de una doctrina, ¿no? Y cuando hablamos de doctrina, ustedes saben que está por todas las escrituras y en todos los géneros. Y lamentablemente aquí no tenemos tiempo para ir a todos ellos, pero ese es otro buen texto que nos enseña claramente el gobierno soberano de Cristo sobre todas las cosas. Bien, hermano, ¿iba a decir algo rápido? Más, me surgió una pregunta, pero luego ya el Señor me la contestó en las cosas. Pero ya que quería nada más aportar de cuando dice que Dios es mayor que los dioses, yo medité y pues por el trasfondo que vengo, entonces a veces el no conocer nos desvía lo que estaban hablando algunos hermanos, de que le damos interpretación equivocada, y en este caso muy equivocada, porque el Señor aquí está diciendo y claramente que Él es mayor que todos los dioses, ¿verdad? Uh-huh. Pero sí dice ahí pues que, o sea, hay otros dioses entonces, y como el ser humano, ¿verdad? Pues sí, los hacemos más dioses, le damos más gloria a otros dioses, entre comillas, que a nuestro mismo Dios. Uh-huh. Incluso lo podemos ver en las iglesias, y entonces lo importante de una doctrina sana, ¿verdad? Y uh-huh. Pues le doy gracias a Dios porque podemos identificarlo ahora. Uh-huh. Uh-huh. Así es. Muy bien, hermana, gracias. Vamos a concluir, vamos a orar. Padre nuestro, gracias te damos, Señor, por este tiempo que nos has regalado para meditar en tu palabra y recordar, Señor, que tú eres un Dios soberano, Dios todopoderoso, infinito en sabiduría, que estás por encima de todas las cosas, que todo lo controlas, todo lo gobiernas, Señor, que haces según tu voluntad exactamente en el ejército del cielo, en los habitantes de la tierra, y que no hay nadie que cuestione tu voluntad. Te alabamos, Señor, por ello. Gracias por permitirnos meditar en tus hechos, en tus obras, en lo que tú eres, en lo que tú haces. Y te rogamos, Señor, que podamos así todos los días, venir a la fuente, venir a las Escrituras para meditar de tus hechos y de tus maravillas. Oh Dios, sé con nosotros, te rogamos, este resto de día. En Jesucristo. Amén. Amén.